La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Se disputa el centro, manteniendo la igualdad con una jugada sólida y precisa. Se completa el fianqueto, siguiendo la lógica y manteniendo el balance con una jugada sólida. Tras el desarrollo del caballo se refuerza el control central con una jugada sólida y precisa. Con el desarrollo del caballo jugada estándar. Se mantiene la igualdad con una opción posicional sólida.
La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Con el enroque corto, se asegura el rey, y se mantiene el equilibrio dinámico con una jugada sólida. Tras el enroque corto, se emula el desarrollo de blancas y se mantiene la igualdad con una jugada sólida. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Se reclama espacio central y se mantiene la igualdad con un avance de peón sólido y preciso. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Se recaptura, solidificando la presencia central, y manteniendo la ligera ventaja con juego preciso. Se desarrolla el alfil a una casilla activa, pero el juego sólido de negras mantiene su ventaja. Se realiza un cambio de caballos, simplificando la posición y manteniendo la igualdad con una jugada sólida. La jugada el alfil captura en la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C3. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la dama a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Se gana espacio y se refuerza la ligera ventaja con un empuje central sólido. Se activa la torre en la columna C, juego sólido que no mejora la posición. Se desarrolla el alfil, reforzando el centro y manteniendo la ligera ventaja con sólida coordinación. Una jugada sólida, no se aborda la ventaja posicional de negras. Se apoya la estructura de peones centrales, jugada sólida que mantiene la ligera ventaja.
Se centraliza la dama, juego sólido que sigue la estela de la ventaja de negras. Se reposiciona la torre, activándola en una columna abierta y manteniendo la ligera ventaja. Se ataca, jugada sólida que crea cierta presión pero no altera el balance. Se desarrolla el alfil, jugada defensiva sólida que refuerza la ligera ventaja posicional. Se busca contrajuego, jugada sólida que mantiene la ligera ventaja de negras. Se centraliza el caballo en un fuerte puesto avanzado, reforzando la ligera ventaja de negras. Se solidifica la estructura de peones, mas no se mejora la ventaja de negras. La jugada el caballo a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G7, capturando material clave. Dando lugar a el rey captura en la casilla G7, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Se centraliza el caballo, mejorando su posición y logrando la igualdad. Se recaptura, respuesta sólida para igualar la posición. Se recaptura, activando la torre y manteniendo el estado de igualdad. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la dama captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla G7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Se recaptura el alfil, jugada sólida que mantiene la igualdad tras el intercambio. Se desarrolla el alfil, jugada sólida que mantiene el balance dinámico. Se avanza, solidificando el flanco de rey y manteniendo la igualdad con una jugada correcta. La jugada la dama a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Se consolida la clara ventaja con una precisa activación de la torre. La jugada la torre de la columna C a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F5, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Se realiza la captura, un sólido intercambio que mantiene la clara ventaja de blancas. Se recaptura, un sólido avance de peón que no altera la situación material. Se captura, una sólida activación de torre que preserva la clara ventaja de blancas. La jugada la dama captura en la casilla D3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla F5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla D1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G5 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla D3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla E6 dando jaque mate, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Se recaptura la dama,
jugada sólida que restablece la clara ventaja de blancas. Se recaptura la torre, una sólida maniobra defensiva que mantiene a negras en posición perdedora. Se captura la torre, un sólido intercambio que mantiene la clara ventaja de blancas. Se realiza un jaque, un sólido intento por desbaratar el plan de blancas. Se reposiciona el rey, jugada sólida que mantiene la clara ventaja de blancas. Se reposiciona la torre, una jugada defensiva sólida en una posición perdida. Se activa la torre, jugada sólida que continúa explotando la ventaja. Se captura la torre, un sólido intercambio que no cambia el resultado. Se captura el caballo, un sólido intercambio que mantiene la ligera ventaja de blancas. Se mueve el rey, una sólida maniobra en una situación difícil. Se realiza un jaque, jugada sólida que fuerza al rey y mantiene la ventaja. Se retira el rey, jugada sólida que mantiene el status quo. Se reposiciona el rey, jugada sólida que mantiene la ventaja de blancas. Se maniobra la torre, jugada sólida pero la ventaja de blancas sigue siendo decisiva. Se reposiciona la torre, jugada sólida que mantiene la ventaja de blancas. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla F5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se mueve el caballo, jugada sólida que capitaliza el error de negras, solidificando la ventaja. Se mueve la torre, jugada defensiva sólida, pero la posición sigue siendo perdedora. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla F5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla G5 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla F5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el rey a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna e captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G6 para afianzar el control posicional. Se juega el peón, jugada sólida que crea cierto contrajuego. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna e captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Se recaptura el peón, un sólido intercambio que consolida la posición. La jugada el caballo a la casilla D5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla B5 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, abriendo paso a la torre a la casilla F5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Se reposiciona el rey, jugada sólida que solidifica la clara ventaja. Se mueve el alfil, jugada defensiva sólida, pero el déficit material es demasiado grande. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla F5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F5 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega la torre captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Se retira el rey, jugada sólida que mantiene la posición. La jugada el caballo a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Se maniobra la torre, una jugada defensiva sólida, pero la ventaja de blancas es muy grande. La jugada el caballo a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega la torre captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Se realiza el cambio, una simplificación sólida que busca reducir la ventaja de blancas. Se recaptura con el rey, jugada sólida que mantiene la ventaja. Se intenta una defensa sólida pero insuficiente. Se captura el peón, un sólido avance que solidifica la ventaja. Se captura el peón con jaque, un sólido contraataque de torre, pero no es suficiente. Se reposiciona el rey, jugada sólida que mantiene el control. La jugada la torre a la casilla A2 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla G5 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Se avanza el peón, jugada sólida que consolida la ventaja. La jugada la torre a la casilla G2 de las negras es un error grave.
La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Se captura la torre, jugada sólida que capitaliza el error, solidificando la ventaja decisiva. La jugada la torre captura en la casilla G3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Se inicia el asalto final con un jaque, jugada sólida. Se realiza el cambio forzado en una posición completamente perdida. Se recaptura el peón, jugada sólida que mantiene la ventaja abrumadora. Se maniobra el rey, jugada sólida en un final irremediablemente perdido. Se avanza el peón, jugada sólida para dominar aún más el tablero. Se realiza la captura forzada en una posición completamente perdida. Se avanza el rey, jugada sólida para asegurar la victoria y mantener la ventaja abrumadora.